Muy buenos días, amados hermanos y amigos presentes y también a través de Galaxy 7 Canal 11 en todos los países de la América Latina, del Caribe, de Norteamérica, de Canadá y demás países que están al alcance de este satélite Galaxy 7 Canal 11. Que las bendiciones del ángel del pacto de nuestro Señor Jesucristo sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. En esta ocasión quiero leer en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 4, verso 1, y dice así: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es las cosas que deben suceder en el tiempo del fin. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Es muy importante conocer las cosas que deben suceder en el tiempo del fin, porque de no saber las cosas que deben suceder en el tiempo del fin, pasarán para nosotros en forma desapercibida y nos preguntaremos: pero ¿no es necesario que sucedan ciertas cosas? Y si no vigilamos, suceden y no nos daremos cuenta lo que está sucediendo. Ahora, todas las cosas que deben suceder están en la Escritura. Han sido ya habladas en el pasado, en el Antiguo Testamento, y también en el Nuevo Testamento. En el libro del profeta Daniel encontramos un sinnúmero de profecías de eventos que deben ser llevados a cabo en este planeta Tierra a través de la historia de la raza humana. Estas profecías están en forma simbólica, y el profeta Daniel recibió la revelación de algunas de ellas, recibió la revelación divina de lo que significaban esas visiones simbólicas que él había visto, pero hubo ciertas cosas que a él no le fue permitido entender. Por ejemplo, cuando él preguntó en el libro de Daniel, capítulo 12, aquí tenemos a Daniel deseando saber acerca de estas cosas que él estaba viendo y cuándo sería el cumplimiento de estas cosas. Daniel capítulo 12, verso 4 en adelante dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque el libro será abierto en el tiempo del fin. El libro contiene las cosas que deben suceder. Ahora, le fue dicho: muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se multiplicará, o sea, se aumentará. En la actualidad podemos ver en la ciencia cómo se ha aumentado, y ya están enviando satélites a otros lugares fuera de nuestro planeta. Sigue diciendo, en otros campos también la ciencia se ha multiplicado.
sigue diciendo, y yo Daniel miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oía al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él le respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Por qué hasta el tiempo del fin? Porque en el tiempo del fin estas palabras serán abiertas a todos los hijos de Dios para entenderlas. Pero en aquel tiempo el profeta Daniel no podía entender estas cosas, aunque le estaba siendo hablado todo esto. Pero en el tiempo del fin es que los entendidos entenderán estas cosas. ¿Y qué hará Dios para que los entendidos entiendan estas cosas? Esto es muy importante, porque de otra forma los hijos de Dios no podrán entender. Ahora podemos ver que para recibir el profeta Daniel esta revelación en todos estos símbolos que él vio, le fue enviado de parte de Dios al arcángel Gabriel, el cual le trajo a él estas visiones, estas revelaciones de las cosas que debían suceder. ¿Y de dónde trajo o sacó estas cosas? El arcángel Gabriel dice a Daniel de dónde él sacó estas cosas. Ahora, en el capítulo 10, verso 18 en adelante de Daniel, del libro de Daniel, dice, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me ha fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. ¿De dónde traía la revelación divina este arcángel Gabriel al profeta Daniel? De lo que está escrito en el libro de la verdad. Ahora encontramos que estas visiones que tuvo el profeta Daniel son iguales a las que tuvo el profeta y apóstol San Juan. Por eso es que al libro de Daniel se le llama el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Por eso es que también encontramos en el Nuevo Testamento, en el libro del Apocalipsis, la bestia que aparece también en el libro de Daniel. ¿Por qué? Porque lo que le trajo el arcángel Gabriel al profeta Daniel proviene del libro de la verdad. Y lo que le trajo el ángel del Señor Jesucristo al apóstol y profeta San Juan proviene
del libro de la verdad, en donde están las cosas que deben suceder. Al profeta Daniel, Dios le envió al arcángel Gabriel. Y al apóstol San Juan, Dios le envió su último profeta mensajero en espíritu, en cuerpo teofánico, para darle la revelación apocalíptica en esta forma simbólica en la cual él la recibió. Pero todos esos símbolos apocalípticos tienen un significado. Y el significado de estos símbolos apocalípticos, a medida que ha ido pasando el tiempo y ha ido cumpliendo, y esos símbolos apocalípticos se han ido convirtiendo en una realidad, en diferentes eventos de la raza humana a través de su historia. Hemos visto que el apóstol San Juan no entendió todas estas cosas que le fueron mostradas, pues estaba recibiendo una profecía en forma simbólica de todas las cosas que debían suceder. Por eso en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1 y verso 1 al 3, nos dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, por medio de quien Dios envió esta revelación a Juan el apóstol por medio de su ángel. Y su ángel es el último profeta mensajero con el espíritu y virtud de Elías por quinta vez, y el espíritu y virtud de Moisés por segunda vez. Ahora, encontramos en Apocalipsis capítulo 19 y leemos Apocalipsis capítulo 19 versos 9 y 10, que dice así: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí podemos ver que el apóstol San Juan quiso adorar a los pies del ángel del Señor Jesucristo, y el ángel se lo prohibió. Luego en Apocalipsis capítulo 22, verso 8 en adelante dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos de los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ahora aquí encontramos que por segunda vez el apóstol San Juan quiso adorar a los pies del ángel del Señor Jesucristo, porque Juan veía la manifestación de Cristo en su ángel. Él veía cómo este ángel estaba revelándole a Juan todo este libro apocalíptico, y
Juan pensó que era correcto adorar a los pies del ángel, pero el ángel le dijo que no. Ahora, este es el ángel que le trajo a Juan la revelación apocalíptica. Por lo tanto, él sabe el significado de esa revelación apocalíptica, aunque no le dio a conocer al apóstol San Juan el significado de esa revelación apocalíptica. No le dio a conocer el significado de esos símbolos apocalípticos, sino que le dio esta profecía apocalíptica en esta forma simbólica, sin explicarle el significado de estos símbolos. A Juan le sucedió lo mismo que al profeta Daniel. Daniel quiso saber ciertas cosas de las visiones que él estaba teniendo, y en algunos casos le fue dicho: esto está sellado, está cerrado hasta el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque en el tiempo del fin será abierto, será dado a conocer el significado de eso que tú quieres conocer. Pero a ti no te es permitido saber estas cosas. Solamente te es dado a conocer esto en esta forma simbólica. Y te es dada la profecía de estas cosas, pero no te es permitido conocer su cumplimiento. Así es que esto está cerrado y sellado hasta el tiempo del fin. Porque es para el tiempo del fin en que Dios envía a su ángel mensajero conforme a su promesa. El Señor Jesucristo dijo en Apocalipsis capítulo 4, que fue la lectura que tuvimos al principio: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora, para el Señor Jesucristo dar a conocer estas cosas que sucederán después de las que ya sucedieron durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, encontramos que Él envía un mensajero. ¿A quién envía nuestro Señor Jesucristo para dar a conocer estas cosas que deben suceder? Todos desean conocer las cosas que deben suceder, así como deseó conocerlas el profeta Daniel. Todos desean conocer las cosas que deben suceder en el tiempo del fin. Daniel deseó también conocer estas cosas. El apóstol San Juan también. Todos los apóstoles desearon conocer estas cosas. En el Evangelio según San Mateo capítulo 24, le preguntaron al Señor Jesucristo acerca de las cosas que tenían que suceder, y le dicen en el capítulo 24, verso 1 en adelante: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, la destrucción del templo y de aquellos edificios hermosos que ellos le habían mostrado al Señor, de los cuales él les dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora le preguntan: Señor, ¿y cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué señal habrá de tu venida y qué señal habrá del fin del siglo? ¿Qué señal habrá? De modo que todos sepan
que se está viviendo en el fin del siglo? Ahora el Señor comienza a enumerar un sinnúmero de eventos que estarían aconteciendo en medio de la raza humana a través de la historia, durante las diferentes edades de la dispensación de la gracia, y luego al llegar al final, al tiempo final, encontramos que Él dijo, cuando le preguntaron acerca de la venida del Hijo del Hombre, acerca de su venida y del fin del siglo, Él dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Dónde sale el relámpago? En el oriente. ¿Dónde fue la primera venida del Hijo del Hombre? En el oriente. Allí salió el Hijo del Hombre en su primera venida. ¿Y dónde se muestra luego el relámpago? Hasta el occidente. Y la venida del Hijo del Hombre hasta el occidente. Es en el occidente donde la venida del Hijo del Hombre, conforme a la promesa divina, tiene que ser mostrada. La venida del Hijo del Hombre en el fin del tiempo como Hijo del Hombre e Hijo de David, como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el león de la tribu de Judá. La primera venida de Cristo fue como Cordero de Dios en su obra de redención, muriendo en la cruz del Calvario para limpiarnos de todo pecado. La segunda venida de Cristo es como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Ahora, dice también esto del relámpago y la venida del Hijo del Hombre como el relámpago, está en San Mateo capítulo 24, verso 27. Y en el capítulo 24, verso 31, nos dice así: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora podemos ver aquí que para el recogimiento de los escogidos de Dios, los escogidos de entre los gentiles primeramente, y después los escogidos de en medio del pueblo hebreo, los escogidos de en medio del pueblo hebreo son 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, que recibirá a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el león de la tribu de Judá. Ahora, para el recogimiento de todos los escogidos, dice que enviará sus ángeles. Sus ángeles son los ministerios de Moisés y Elías. El Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 16, versos 27 y 28, dijo que el Hijo del Hombre vendría. Pero ¿cómo dijo que vendría el Hijo del Hombre? Veamos aquí. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí podemos ver que la venida del Hijo del Hombre es con sus ángeles. Sus ángeles aparecieron en el monte de la transfiguración. Cuando se habla de un ángel mensajero, se habla de un ministerio profético. Encontramos que luego el Señor sigue diciendo: de cierto os digo, y hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viviendo en su reino. Ahora, el Señor Jesucristo va a mostrar a sus discípulos
la venida del Hijo del Hombre, viniendo en su reino y viniendo con sus ángeles. Por eso cuando ya en el capítulo 17 tomó, dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Aquí podemos ver que el Señor Jesucristo está mostrando en esta visión lo que será la venida del Hijo del Hombre con poder y gloria, viniendo en la gloria de su Padre, viniendo en su reino. Su reino es su iglesia. Su iglesia es la que tiene la promesa de su segunda venida. Ahora, allí aparecieron Moisés y Elías, pues esos son los ministerios de los cuales él habla cuando dice que el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles, y cuando dice que el Hijo del Hombre enviará sus ángeles. Ahora también encontramos que en la parábola del trigo y de la cizaña, el Señor Jesucristo nos trajo la luz de lo que acontecería en el fin del tiempo. Y en esta parábola él muestra que en el campo hay trigo y hay cizaña, pero él dice: dejen crecer juntamente el trigo y la cizaña. Veamos aquí en San Mateo capítulo 13, pues los siervos dijeron a su señor: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos la cizaña? Él les dijo: no, porque arrancando la cizaña, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil son los obreros que podían hacer una labor de esta clase, pero les fue prohibido llevar a cabo esta labor. Ahora él dijo: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora, ¿qué significa todo esto? Veamos la explicación que dio Jesús en San Mateo capítulo 13, verso 37 en adelante, donde dice, a petición de ellos, pues pidieron una explicación. Explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Jesús dice, respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró, o sea que sembró la cizaña, es el diablo. Y la cizaña, que son los hijos del malo, que son los hijos del diablo, ¿quién la sembró? El diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Enviará, dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Así será en el fin de este siglo, así será en el fin del tiempo, así será en el tiempo de la cosecha.
Dice, enviará el Hijo del Hombre, ¿a quién? A sus ángeles. Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. ¿Qué es el horno de fuego? Es la gran tribulación, donde Dios quemará la cizaña. De esto habló Dios por medio del profeta Malaquías en el capítulo 4, y dijo así: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, o sea, los quemará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ese es el día ardiente como un horno, el día de venganza del Dios nuestro. Ese es el horno de fuego donde será echada la cizaña, y también donde serán echadas las vírgenes patrias. Ahora, ¿qué de los escogidos? Dice, entonces, y los, vamos a ver, todavía hablando de la cizaña, dice, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, porque estas son cosas que deben suceder en el tiempo final. Ahora, también el profeta Malaquías nos dijo lo que sería de los hijos del reino, de lo que sería del trigo. Dice, en este mismo capítulo 4, verso 2, dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Ahora, el sol de justicia es Cristo en su segunda venida. Por eso en el monte de la transfiguración su rostro resplandeció como el sol. Y por eso también, por esa causa, en Apocalipsis capítulo 1 y también en Apocalipsis capítulo 10, la venida de Cristo aparece con su rostro como el sol, y en sus alas traerá salvación. Ahí está el ministerio de Moisés y de Elías, uno a cada lado. Esas son las dos poderosas alas del Hijo del Hombre en su venida. Estos son los dos poderosos ministerios que estarán operando en la venida del Hijo del Hombre para beneficio de todos los escogidos de Dios, para llamar y juntar a todos los escogidos y traer la bendición que Dios ha prometido. En sus alas traerá salvación. Es por medio del ministerio de Moisés y Elías que Él llama y junta a todos los escogidos y trae así para todos los escogidos el mensaje de la gran voz de trompeta, que es el mensaje del evangelio del reino, el mensaje con el cual revela al pueblo Dios. Por medio del ministerio de Moisés y Elías, revela al pueblo el gran misterio de la segunda venida de Cristo, de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Así está establecido en la Escritura, y Dios no puede ser diferente a lo que Él ha prometido. Ahora, hemos visto que sus alas, las alas del sol de justicia, son el ministerio de Moisés y de Elías. Él, en muchos lugares, en muchas ocasiones, dijo que el Hijo del Hombre vendría con sus ángeles. Esas son sus alas. Son los ministerios de Moisés y de Elías. Elías ministró en su primera ocasión hace miles de años, y fue conocido por el nombre de Elías Tisbita.
era el espíritu ministerial de Dios, de Cristo en Elías. Porque el que da los ministerios es Dios, es Cristo. Por eso es que dice la Escritura, y el espíritu de Cristo que estaba en los profetas, dice que profetizó y preanunció los sufrimientos que vendrían al Mesías y las glorias después de esos sufrimientos. Es Cristo el que tiene todos los ministerios. Por esa causa es que podemos ver que Cristo es el profeta de los profetas. Es el que ha estado en todos los profetas dándonos su palabra para cada edad y para cada dispensación. Ese espíritu ministerial que estuvo en Elías Tisbita, encontramos que no terminó su labor en su primera manifestación. Encontramos que le fue encomendado a Elías Tisbita ungir a Hazael por rey de Siria y a Jehú por rey de Israel y a Eliseo en lugar de Elías, o sea, a Eliseo como sucesor de Elías. Y encontramos que Elías fue y llamó a Eliseo en la forma pues que lo hizo. Eliseo siguió a Elías y no encontramos en la Biblia que Elías Tisbita fue a ungir a Hazael y luego a Jehú, sino que fue y buscó a Eliseo. Elías sabía que ese espíritu ministerial que estaba en él pasaría a Eliseo. Pues Dios le dijo: ungirás a Eliseo en lugar tuyo, o sea, él será tu sucesor. Por lo tanto, toda cosa que Elías tenía que llevar a cabo, si no la llevaba a cabo, Eliseo la llevaría a cabo, porque era el espíritu ministerial de profeta que estaba en Elías el que tenía que llevar a cabo todo lo que Dios le había comisionado. Y cuando Elías se fue, no había ungido todavía a Hazael ni a Jehú, pero luego el espíritu y virtud de Elías en una doble porción vino sobre Eliseo. Cuando Eliseo tomó el manto de Elías que se le había caído cuando fue raptado en un carro de fuego o platillo volador, como hoy en día le llamamos, Eliseo se paró frente al Jordán e hizo igual a como había hecho Elías. Hirió las aguas y se dividieron. Y pasó en seco al otro lado. Los hijos de los profetas que estaban viendo al otro lado dijeron: el espíritu de Elías ha reposado sobre Eliseo. Y eso es una buena noticia. Ver, reconocer, saber que el espíritu de Elías ha reposado sobre otro hombre cuando ya Dios ha terminado el ministerio de un profeta, que ese ministerio haya pasado a otro profeta y sea reconocido así por el pueblo. Eso es una bendición para el pueblo. Para aquellos era una bendición grande reconocer que el espíritu y virtud de Elías había reposado sobre Eliseo, y había reposado en una doble porción. Luego Eliseo fue el que fue donde Hazael, y Eliseo fue el que envió uno de los hijos de los profetas con la botija de aceite
para ungir a Jehú. Eliseo fue el que envió a uno de los hijos de los profetas con el aceite para ungirlo. O sea que fue bajo el ministerio de Eliseo que fue cumplida la orden divina de ungir a Asael y a Jehú. Ahora, ¿falló Elías en cumplir la comisión dada por Dios a él? No, porque fue dada esa comisión al espíritu y virtud de Elías que estaba en Elías Bisbita. Fue dada esa comisión a ese ministerio profético. Y ese ministerio profético no puede fallar. Puede fallar el velo de carne en algún momento, pero el ministerio profético no puede fallar. Ese espíritu de profeta no puede fallar en la labor que le es encomendada. Ahora, tenemos a Eliseo con una doble porción del espíritu y virtud de Elías. Fue nada menos que Elías con un nuevo nombre, Eliseo, y con un nuevo velo de carne. Ahora fue el espíritu ministerial. Fue el espíritu ministerial de Elías en otro profeta. Fue el espíritu de Cristo en Eliseo. Y ministró la palabra. De seguro el profeta Elías podía ver desde la sexta dimensión hacia la dimensión terrenal y podía ver que su sucesor estaba haciendo exactamente como Dios había ordenado. Y podía estar muy contento, muy regocijado de que el espíritu ministerial de Cristo había reposado sobre Eliseo. Y llevó a cabo la labor correspondiente para aquel tiempo. Luego, la tercera ocasión en que vino el espíritu y virtud de Elías, pues estaba prometido para el pueblo hebreo que Elías vendría. Cuando vino en un nuevo cuerpo y con un nuevo nombre. Elías con su nombre nuevo para la tercera manifestación y con su cuerpo nuevo para la tercera manifestación. Y cuando vino así, era Juan el Bautista. Juan el Bautista era Elías en su tercera manifestación. El Elías que le había sido prometido al pueblo hebreo para precursar, preparar al pueblo para la primera venida del Mesías. Elías en su tercera manifestación con su nombre nuevo se llamaba Juan el Bautista. Luego que terminó su labor, tuvo que irse al paraíso, en donde continuó su labor allá. Pero el espíritu y virtud de Elías ha estado prometido para el fin del tiempo, para una cuarta manifestación y para precursar la segunda venida de Cristo. Ahora miren ustedes que en la tercera manifestación del pueblo no lo reconoció. Jesús dijo, cuando le preguntaron, ¿no es necesario que Elías venga primero y restaure todas las cosas? Jesús dijo a sus discípulos, Elías ya vino, y no lo conocieron. No pudieron conocer que Juan el Bautista era Elías con un nombre nuevo y un cuerpo nuevo, o sea, en una nueva manifestación. Luego ha sido prometido para la iglesia gentil, para preparar al pueblo para la segunda venida de Cristo. Y ya vino, y no lo conocieron la mayoría de los seres humanos. Y vino con su nombre nuevo para la cuarta manifestación, William Marion Branham. Y su cuerpo nuevo para su cuarta manifestación, el cuerpo de nuestro amado hermano William Marion Branham.
Y está prometido el espíritu y virtud de Elías para una quinta manifestación, con un cuerpo nuevo y un nombre nuevo. El nombre que tenga el cuerpo de la quinta manifestación. Y el espíritu y virtud de Elías está prometido, el espíritu y virtud de Moisés está prometido para una segunda manifestación. Y vendrá con un nombre nuevo. El nombre nuevo será el nombre que tenga el velo de carne donde esté esa manifestación de Moisés. El pueblo hebreo y el pueblo gentil ha tenido el privilegio de tener manifestaciones de Elías. 4 manifestaciones anteriores y la última es la quinta manifestación. Y el pueblo hebreo tuvo el privilegio de tener la manifestación de Moisés. Un espíritu de profeta de la sexta dimensión ministrando a través de un cuerpo humano. El pueblo hebreo vio esa manifestación y el pueblo gentil Egipto vio esa manifestación, pero trayéndole el juicio divino sobre el imperio egipcio, y quedó destruido completamente el imperio egipcio con las plagas que cayeron sobre el faraón. 10 plagas. La última plaga, la de la muerte, donde murió hasta el hijo del faraón, el primogénito del faraón. Y como que encontró poco, y que como que quería más, y se fue a perseguir al pueblo hebreo, después que ya se había ido el pueblo hebreo. Y todo el ejército del faraón quedó ahogado en el mar Rojo, cuando las aguas volvieron a su lugar. El faraón sí que tenía bien endurecido el corazón. Es que hay hijos para ira, pero hay hijos también para bendición. Bienaventurados son aquellos que han nacido en este planeta Tierra para bendición, porque siempre estarán buscando la bendición de Dios. Pero los que son hijos de ira siempre estarán actuando en tal forma que les vendrá siempre la ira de Dios sobre ellos. Tenemos el ejemplo en Faraón y en otros más, que a través de la historia bíblica hemos visto cómo la ira de Dios ha caído sobre ellos, porque se han levantado en contra del programa divino. Han sido incrédulos a Dios y su mensaje y su mensajero correspondiente para el tiempo en que han vivido. Ahora, hablando del profeta Moisés. Del profeta Moisés tenemos la historia de su ministerio, pero luego no se ha repetido este ministerio sobre la tierra, pero está prometido que se repetirá en el fin del tiempo, o en el tiempo final. El ministerio de Moisés vendrá en el tiempo final y estará acompañado del ministerio de Elías. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 11, al leer lo que ahí acontece desde el capítulo 11, verso 3 en adelante, nos dice así: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. O sea, esto es lo que también el profeta Zacarías dice en el capítulo 4, que estos 2 olivos son, y estos 2 candeleros son los 2 ungidos que están delante de la presencia de Dios.
O sea que estos son unos ministerios que vienen de la presencia de Dios a esta tierra en carne humana en el fin del tiempo para llevar a cabo el programa divino. Dice, si alguno quiere hacerles daño, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Y quién cerró el cielo por 3 años y medio? El profeta Elías, en su primera manifestación. Es el ministerio de Moisés y de Elías. Dice, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Quién hirió las aguas y las convirtió en sangre? El profeta Moisés. Y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Y ahí cuando dice, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran, ya ahí no hay limitaciones. Con toda plaga, cuantas veces quieran. O sea, todas las veces que sea necesario, podrán traer esos juicios divinos sobre la tierra, como lo hizo Moisés en Egipto y como lo hizo el profeta Elías. ¿Por qué? Porque habrá un enfrentamiento en ese tiempo. Así como se levantó en contra de Moisés el faraón y no quería dejar ir al pueblo hebreo, encontramos que en el fin del tiempo habrá un enfrentamiento y el faraón del tiempo de Moisés para el tiempo final será el anticristo, la bestia, y de esto nos habla el Apocalipsis en el capítulo 17, versos, vamos a ver, capítulo 17, verso 12 en adelante dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes y aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Aquí podemos ver lo mismo que vimos en la profecía de Daniel. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Ahí tenemos el enfrentamiento que habrá entre Cristo y el anticristo. Cristo en el ministerio y con el ministerio de Moisés y Elías. Cristo en su manifestación final. Cristo en su ángel mensajero, colocando estos ministerios en su ángel mensajero, estará enfrentándose en el fin del tiempo al anticristo. Y así como Moisés trajo sobre el imperio romano o sobre el imperio egipcio las plagas con las cuales fue destruido el imperio del faraón y luego fue libertado el pueblo hebreo, el imperio del anticristo, de la bestia, será destruido. Cristo lo destruirá. Por eso es que en la visión o sueño que tuvo el rey Nabucodonosor y que le interpretó el profeta Daniel, donde el rey vio una estatua, una imagen grande, gigante, con la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro y de barro cocido,
representando el reino o el imperio de los gentiles, encontramos que Daniel le dijo: tú eres esa cabeza de oro. Y el imperio o reino de los gentiles sigue bajando. Comenzó en la cabeza de oro, y vean ustedes, cuando baja a la etapa del pecho y los brazos de plata, pierde valor, porque de oro a plata va mucho trecho. O sea que hay mucha distancia y mucho valor económico de oro a plata. Luego, cuando bajó o pasó a otra etapa, el imperio de los gentiles, pasó a la etapa representada en el vientre y muslos de bronce, y del bronce a la plata también hay una diferencia grande en valor. Luego, cuando pasó a la cuarta etapa, a las piernas de hierro, el hierro vale mucho menos que el bronce, que la plata y que el oro. Las piernas de hierro es el imperio romano, que pertenece al reino de los gentiles en su cuarta etapa. Ese fue el imperio que estaba en los días del Señor Jesucristo y de Juan el Bautista. Cristo siendo la piedra angular, la piedra que los edificadores desecharon, la piedra no cortada de manos que vio Daniel. Cristo siendo esa piedra del ángulo, no hirió a la imagen en la pierna de hierro. ¿Por qué? Si Cristo tenía todo el poder, ¿por qué no lo hizo? Porque en la primera venida de Cristo, Él tenía que redimir a todos los hijos de Dios. Él tenía que morir, tomar nuestros pecados, morir en la cruz del Calvario y pagar el precio de la redención y limpiarnos con su sangre de todo pecado. Y Él destruye el imperio romano y se establece como rey en Israel, como querían muchas personas en aquel tiempo, pues querían colocarlo como rey, querían coronarlo, y Jesús siempre evadía esa situación. ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado si Jesús era coronado como rey en medio del pueblo hebreo y se sentaba sobre el trono de David? ¿Qué hubiera pasado? Que Jesucristo tenía que tener por el milenio y por toda la eternidad un reino y un pueblo con pecado. Y Él tenía que redimir al ser humano de todo pecado. Si no lo hacía, iba a tener un reino en donde cada cierto tiempo la generación moría, terminaba y aparecía una nueva generación. O sea, porque a eso de 60 a 90 años los seres humanos normalmente mueren, y el único que no podía morir era el Señor Jesucristo. Iba a tener un reino que iba a tener que estar enterrando gente en su reino cada vez que se le cumplían sus días. Iba a tener un reino en donde se estaría cometiendo pecados a cada momento. Un reino pecador. Pero el reino de nuestro Señor Jesucristo es un reino de santidad. Porque a la casa de Dios le conviene la santidad. Sed santos porque yo soy santo, dijo el Señor. Por eso encontramos que Él no permitía que lo coronaran en aquel tiempo. Él no permitía que lo colocaran en el trono de David en aquel tiempo, y Él no hirió el reino romano, el imperio romano, en aquel tiempo, el cual estaba en las piernas de hierro. Aquí estaba, en esa etapa estaba el reino de los gentiles. El profeta Daniel vio que cuando la piedra no cortada de manos, que es
Cristo en su venida hirió a la estatua y la destruyó, la desmenuzó, fue cuando estaba en los pies, en los pies de hierro y de barro cocido. Ahí fue donde Cristo, la piedra angular, hirió a la imagen en los pies. Por eso fue que cuando Cristo leyó en Isaías capítulo 61, encontramos que él omitió la lectura que seguía. ¿Por qué? Porque él tenía que leer hasta donde él iba a cumplir. No podía pasarse de allí. San Lucas capítulo 4 verso 16 en adelante dice: vino a Nazaret, Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué dijo? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Al señalar que estaba ungido con el Espíritu de Dios, está siendo identificado ahí como el Mesías, porque el Mesías, el Cristo y el ungido significa lo mismo. Para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aquí Jesús da testimonio de que esa escritura, esa promesa mesiánica, está cumplida en él. Ahora, ¿por qué él no continúa leyendo ese pasaje? Porque si continuaba leyendo ese pasaje, miren lo que a continuación dice el profeta Isaías: y el día de venganza del Dios nuestro. Y él no vino para predicar el día de venganza del Dios nuestro en su primera venida, porque el día de venganza del Dios nuestro, que es el día en donde la cizaña será echada en el horno de fuego, es predicado en el tiempo final, en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, bajo el ministerio de Moisés y Elías, bajo el ministerio de los dos ungidos, de los dos olivos, es que se predica el día de venganza del Dios nuestro. Es que se predican los juicios divinos que han de venir sobre la tierra, como lo hizo Moisés. Él predicó el día de venganza sobre el pueblo egipcio. Él predicó los juicios divinos que caerían sobre el imperio egipcio, y se cumplieron esos juicios divinos. Ahora, en el tiempo del fin, es que estas cosas deben suceder. Por eso es que Cristo en Apocalipsis capítulo 4 dice: sube acá. ¿A dónde? A donde Él está en el fin del tiempo. Si hubiera dicho esto estando en la primera edad de la iglesia, entonces era subir a la primera edad de la iglesia gentil.
Si lo decía para la segunda edad, era subir a la segunda edad. Si lo decía o para la tercera edad, era subir a la tercera edad. Para él mostrarle a su pueblo las cosas que debían suceder. Pero él lo dice para los hijos de Dios en el fin del tiempo. Es subir a la edad de la piedra angular. Es subir a la edad de la piedra angular que representa, o donde está representado, el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y el templo espiritual de Cristo es la iglesia del Señor Jesucristo. Es entrar al lugar santísimo, es subir a la edad de la piedra angular en la dispensación del reino para escuchar las cosas que deben suceder pronto, para así conocer las cosas que deben suceder en el tiempo del fin, en donde Cristo estará manifestándose, revelándose conforme a sus promesas, y estará operando en su ángel mensajero los ministerios de Moisés y de Elías. En los tiempos pasados encontramos que el hijo primogénito era el que recibía la adopción y cumplía con los requisitos establecidos por su padre. Siendo el primogénito el que recibía la adopción, era el que recibía una doble porción de la herencia, y era el que recibía también la bendición de ser el sacerdote de la familia. Recibía por heredad el sacerdocio, y así recibía todas estas bendiciones de parte de Dios, y venía a ser la cabeza de la familia. Ahora, estas cosas el Señor Jesucristo también las lleva a cabo en su iglesia. Y así Él dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 21, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Lo mismo que el Padre Celestial hizo con Jesús, es lo que nuestro Señor Jesucristo hace con el vencedor. Lo sentará con Él en su trono. Es la promesa. Ahora tenemos el trono del Señor Jesucristo en su iglesia como el lugar santísimo de su templo espiritual, como la edad de la piedra angular, y para el glorioso reino milenial, el trono de David, donde se sentará Cristo y con Él se sentará el vencedor. Es una promesa, y con el cumplimiento de esa promesa viene la bendición de Dios a todos los hijos de Dios. Estas son cosas que deben suceder en el tiempo del fin, para así cumplirse todo el propósito divino. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 2, verso 26 al 27 dice: al que venciere y guardare mis obras,
hasta el fin. Hasta el fin. O sea, hasta el tiempo del fin, o fin del tiempo, o fin del siglo, o fin del mundo. Yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. La misma autoridad que Cristo recibió del Padre, ahora la otorga al vencedor. Por eso es que el ministerio de los dos ungidos, el ministerio de Moisés y Elías en Apocalipsis capítulo 11, recibe autoridad sobre las naciones para traer sobre el reino de la bestia, el reino del anticristo, traer plagas cuantas veces quieran. ¿Por qué? Porque recibe autoridad sobre las naciones para regirlas con vara de hierro. Y dice, y serán quebrantadas como vaso de alfarero. Así es como la piedra no cortada de manos hiere a la imagen en los pies de hierro y de barro cocido, y son desmenuzados como vaso de alfarero, y el viento, como el viento de las eras del verano, que se lleva la paja, así se llevará el reino de la bestia. Así es que estas son cosas que deben suceder en el tiempo del fin. Por eso es que en este tiempo Dios nos da a conocer estas cosas. Y para dar a conocer estas cosas que Él dijo que nos daría a conocer, miren ustedes el orden establecido por Dios. Miren ustedes a quién Él envía. Al profeta Daniel le envió al arcángel Gabriel. Al apóstol San Juan le envió a su ángel mensajero. ¿Y a quién nos enviará en el fin del tiempo para darnos a conocer las cosas que deben suceder pronto? Veamos en Apocalipsis capítulo 22, verso 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién envía? A su ángel. A su ángel con el doble ministerio de Moisés y Elías. A su ángel con el Espíritu de Cristo ministrando en él. A su ángel con el sello del Dios vivo. Ahora miren, también aquí en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, nos dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién dice Jesús que envía? A su ángel. ¿Quién se atreverá a decir que no es así? Nadie se puede atrever a decir que no es así, porque como Él ha dicho, así será. Ahora encontramos en Apocalipsis capítulo 7, verso 2 en adelante, que dice así: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. ¿Cuál es el sello del Dios vivo? El Espíritu Santo. Este ángel viene con el Espíritu Santo en él. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel.
De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. Y así sigue enumerando cada tribu y 12,000 sellados de cada tribu. Y ahora en Apocalipsis capítulo 14, verso 1 en adelante, nos muestra el grupo de los sellados en sus frentes. Dice así: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. ¿Y quién lo selló y colocó en sus frentes el nombre del Cordero y el nombre del Padre Celestial? ¿Quién colocó en la frente de ellos el nombre nuevo del Señor Jesucristo y nombre eterno de Dios? El ángel con el sello del Dios vivo. Ese es el ángel mensajero del Señor Jesucristo, el ángel de Jesucristo, con el doble ministerio de Moisés y Elías, con la comisión de llamar y juntar 144,000 en el tiempo del fin, y para llamar y juntar de entre los gentiles a los escogidos que han de ser transformados y raptados. Porque no hay otro ángel mensajero, no hay otro profeta mensajero entre el cuarto Elías y el quinto Elías. No hay otro profeta mensajero entre el ministerio de Moisés y Elías y el ministerio del séptimo ángel mensajero. Ahora, ¿qué sucederá con aquellas personas que no lo reciban? ¿Qué sucederá con las personas que no sean selladas en sus frentes con el sello del Dios vivo, con el cual este ángel del Señor Jesucristo viene llamando, juntando y sellando a los escogidos de Dios? Veamos aquí lo que acontecerá. Apocalipsis capítulo 9, verso 1 en adelante nos dice: el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a hierba, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Esas langostas que salen del pozo del abismo son demonios que salen del infierno. ¿Y a quienes les van a hacer daño? A todos aquellos que no tengan el sello de Dios en su frente. Y para tener el sello de Dios en su frente necesitan el ministerio del ángel con el sello del Dios vivo, que es el que llama y junta y sella en la frente a todos los hijos de Dios. ¿Vieron la bendición tan grande que Dios tiene bajo el ministerio de su ángel enviado en el tiempo del fin? Y así es como 144,000 hebreos evitarán que esos espíritus malos, esos demonios que salen del abismo, los atormenten. Ahora miren ustedes lo que acontecerá. Y les fue dado que no los matasen a la gente, sino que los atormentasen 5 meses. Y con una pesadilla que dura unos minutitos o quizás segundos, la persona se siente atormentada en esa pesadilla cuando está medio dormido. ¿Cómo será? 5 meses. Será un tormento terrible, porque estarán viendo la quinta dimensión, estarán viendo el infierno con las cosas que hay, estarán viendo todas esas cosas horribles
del infierno. Y para que tengan una idea, ustedes han visto personas que están mal de la mente y se ponen a jugar y se tiran alguna pelota y el otro que está igual la agarra y se la tira de nuevo y juegan ellos y usted no ve nada, pero ellos están viendo algo. Ellos están en otra dimensión, están viendo otras cosas, están locos, y así estará la humanidad cuando esto acontezca. La única protección para el ser humano es recibir el sello del Dios vivo. Para eso es que envía a su ángel con el sello del Dios vivo, para librar a los hijos de Dios de los juicios que han de venir. Porque estas son cosas que deben suceder en el tiempo del fin. Hay personas que a través de toda su vida han estado ignorando las cosas de Dios. Han estado despreocupados en cuanto a las cosas de Dios y en cuanto a su vida espiritual y en cuanto a su presente y a su futuro. Y no saben lo que será para ellos después que terminen sus días aquí en la tierra. Y lo triste del caso es que después que ya la persona termina sus días aquí en la tierra, ya no hay nada que pueda hacer la persona. Lo que no hizo estando vivo, ya no tiene tiempo para hacerlo. Eso fue lo que le dijo el Señor Jesucristo al rico, donde en la parábola de Jesús, o en aquella narración de Jesús, en donde mostró el paraíso y el infierno, mostró a un hombre rico y mostró a un mendigo llamado Lázaro, el cual se sentaba a la puerta de la casa y de la entrada de este hombre rico. El hombre rico hacía banquete cada día, cada momento, y Lázaro pedía migajas, algo para comer. Los perros venían y lamían sus heridas, sus llagas. Y luego dice, pero ¿qué aconteció? Que murió el hombre rico y también murió el mendigo. Dice, y murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al paraíso. Porque los hijos de Dios, cuando mueren, cuando su cuerpo muere, ellos siguen viviendo. Son llevados al paraíso por los ángeles de Dios. Y murió el hombre rico, y levantando sus ojos en el infierno, vio a Lázaro en el seno de Abraham. ¿A dónde fue el hombre rico? Al infierno. ¿Quién lo llevó allá? Pues el diablo con los demonios. Pues si no sirvió a Dios, pues no podía Dios mandarle sus ángeles para que se lo llevaran al seno de Abraham. Fue llevado al infierno. Estando en el infierno, levantó sus ojos, vio a Lázaro en el seno de Abraham y dijo: Padre Abraham, envía a Lázaro con su dedo mojado en agua para que lo coloque sobre mi lengua, porque yo aquí estoy atormentado. Abraham le dijo: hijo, tú recibiste tus bienes allá en la tierra y Lázaro males. Ahora él es consolado aquí y tú atormentado allá. Todo lo bueno y todo lo que tú querías bueno lo recibiste allá. Lázaro allá lo que recibió fue males en la tierra. Ahora acá recibe la bendición. El que se ocupa de las cosas materiales y se olvida de Dios, ¿qué es lo que está haciendo? Recibiendo todo lo bueno que él quiere recibir aquí en la tierra. Cuando se muere,
En el cielo no tiene nada. Por lo tanto, el único lugar que le espera es el mismo lugar donde fue el rico despreocupado, el rico que no estuvo atento a las cosas de Dios. Y después que estaba allá, quería una oportunidad. Y el hombre rico, allí en el infierno, cuando murió, luego no tenía ni un centavo para comprar un vaso de agua. Ni quien se lo vendiera, ni dónde. No había dónde buscar un vaso de agua. Y no había misericordia tampoco allí. Porque Abraham le dijo, no. Además de todo esto, hay una grande cima. Hay una grande cima que separa los que están allá de los que están acá. Así es que, hijo, ese es tu lugar. Eso es lo que tú has obtenido por la vida que has vivido en la tierra. Y Lázaro, este es el lugar que le corresponde, donde es consolado. Todos los seres humanos quieren ir al cielo, pero ir al cielo a su manera. Y tiene que ser a la manera de Dios, la cual está establecida aquí en la palabra. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que la gente vaya al infierno. Por eso es que en su palabra Él nos dice cómo hacer para ir al cielo. El que no se ocupa de su vida, de su futuro, el que no se ocupa de su salvación, pues no puede después esperar que lo saquen del infierno. Ese hombre rico quiso, aunque fuera que le llevaran el dedo de Lázaro mojado en agua. ¿Ustedes creen que Lázaro iba a ir para allá? Si le pregunta a Abraham a Lázaro, Lázaro, oye, ¿tú quieres ayudar allá al hombre rico, aquel hombre rico que tú conociste en la tierra? ¿Quieres ayudarlo? ¿Qué le podrá decir el Lázaro a Abraham? Mira, padre Abraham, cuando yo estuve allá en la tierra, tú sabes que yo era un mendigo, todo lleno de llagas. No podía trabajar, estaba pidiendo limosnas, pidiendo comida donde me podían dar comida. Y este hombre rico me conocía. Ya tú puedes ver que me conoció aquí. Me vio de lejos y enseguida me conoció. Yo estuve allí y él ni me hacía caso. Y ahora, ¿tú quieres que yo vaya donde él está? Si los ángeles de Dios me han traído al paraíso, ¿por qué tú me vas a mandar para el infierno? ¿Dónde está el rico? No, padre Abraham, por favor. Y se le preguntaba a cada uno de los que estaban en el paraíso, ¿quién quiere ir allá? Nadie quería ir para allá. Y ahora el rico tampoco quería estar allá, pero no podía salir de allá. Dice entonces el hombre rico, pero padre Abraham, entonces, ya que no tengo solución para mi problema, envía a la tierra a Lázaro, que resucite, envíalo a la tierra para que le hable a mis hermanos, ellos conocen a Lázaro. Abraham le dice, hijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, o sea, a lo que está escrito en la Biblia, a Moisés y a los profetas, si no le escuchan, si no creen lo que está ahí, tampoco van a escuchar ni a creer si uno de los muertos se levanta y les va a predicar. Porque el que es incrédulo aunque se levante alguno de los muertos y le diga que hay vida después de la muerte. ¿Quieren ustedes la prueba? No resucitó el Señor Jesucristo como Él le había dicho. ¿Y qué hicieron el sumo sacerdote y los grandes doctores de la ley y los grandes sacerdotes de aquel tiempo? Le pagaron a los soldados para que dijeran que los discípulos se lo habían llevado, que no resucitó nada, que fue que se lo robaron y ahora estaban diciendo que había resucitado. ¿Ves que eran incrédulos? Sabían, fueron los primeros que supieron
que Jesús había resucitado. Y no lo creyeron. Y si lo supieron y sabían que era cierto, no querían a Jesús como rey. De seguro estaban preocupados. ¿Y ahora? ¿Con qué nos saldrá ahora Jesús? Resucitado. ¿Y ahora? ¿Dónde lo podremos encontrar para ver si lo matamos de nuevo? Sí, porque ellos no querían a Jesús como rey. Aunque Pilato había colocado en la cruz sobre Jesús el rey de los judíos. Es que cuando se le aplicaba la pena de muerte, la pena capital, se le tenía que poner la causa por la cual era muerto esa persona, por la cual se le aplicaba esa pena. Y le aplicaron esa pena por ser el rey de los judíos. Eso le puso allí Pilato. De seguro Pilato creyó más que Jesús era el rey de los judíos que los mismos judíos. Pero no pudo hacer nada por Jesús de Nazaret, o no estuvo dispuesto a perder su posición y a que lo apedrearan también. Porque cuando le dijeron, si tú te haces amigo de él y si actúas en esa forma, no eres amigo del César. Cuando le dijeron eso, sabía que si dejaba libre a Jesús, lo iban a acusar de enemigo del César, porque estaba dejando libre a un hombre que sus seguidores decían que era el rey de Israel, que era otro rey, y el que se hacía amigo de otro rey que no era el César, se convertía en enemigo del César. Así es que ya le tiraron la acusación que le iban a colocar en contra de Pilato, si Pilato soltaba a Jesús. Y Pilato, amando más esa posesión, que después que se murió la perdió también, porque nadie tiene nada aquí en la tierra, todo es temporal, para que le demos buen uso y para que busquemos a Dios mientras tenemos este cuerpo mortal. Ahora Pilato perdió todo, aunque pensaba que no iba a perder nada si entregaba a Jesús para ser crucificado. Lo correcto era decir, yo suelto a Jesús y yo creo en Jesús y este es el rey de los judíos y yo creo en él, aunque perdiera su posición. Pero no lo hizo así. Ahora Jesús tenía que morir, pero Jesús siempre decía, pero ay de aquel por el cual el Hijo del Hombre es entregado, ay de Judas Iscariote, ay del sumo pontífice, ay de Pilato y ay de todas esas personas que contribuyeron para la muerte del Señor Jesucristo. Y ay del imperio romano, ay del imperio de los gentiles. No, que ya no está el imperio romano aquí. El imperio romano es parte del imperio de los gentiles. Y en el fin del tiempo, el imperio de los gentiles se encuentra en los pies de hierro y de barro cocido, sobre el cual será demandada toda la sangre que el imperio de los gentiles ha derramado sobre la tierra, y sobre todo la sangre de los que han servido a Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Las cosas que deben suceder en el tiempo del fin. Hemos visto las cosas, o algunas de las cosas que deben suceder en el tiempo del fin, y hemos visto la forma en que Cristo ha prometido que las dará a conocer a todos los hijos de Dios en este tiempo final. Hemos visto también que hay una bendición muy grande para todos los hijos de Dios. La bendición de ser llamados y juntados
bajo el ministerio de los ángeles del Señor Jesucristo, con la gran voz de trompeta, con el mensaje del Evangelio del Reino, para recibir la transformación de nuestros cuerpos y así ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Y para los muertos en Cristo, resucitar en este tiempo final conforme a la promesa divina. Promesa que fue hablada por nuestro Señor Jesucristo, fue hablada también por San Pablo y por otros apóstoles en el Nuevo Testamento y por los 7 ángeles mensajeros del Señor Jesucristo y también por algunos profetas del Antiguo Testamento. Porque son cosas que deben suceder en el tiempo del fin. Y nosotros estamos en el tiempo del fin para ver el cumplimiento de todas estas cosas que deben suceder, las cuales el ángel del Señor Jesucristo las estará revelando, dando a conocer e identificándolas en el tiempo del fin, para que así todos tengamos un entendimiento claro de todas estas cosas que deben suceder en el tiempo del fin. Y pronto todos seamos transformados y luego raptados. Las cosas que deben suceder en el tiempo del fin. Hemos visto la forma en que serían dadas a conocer. Hemos visto muchas de las cosas que tienen que suceder. Y hemos visto que Cristo prometió darlas a conocer. Que las bendiciones del Señor Jesucristo sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y nos dé a conocer todas las cosas que deben suceder en el tiempo del fin. Y pronto todos seamos transformados. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta mañana y estar dándole a conocer a ustedes las cosas que deben suceder en el tiempo del fin y la forma en que deben ser conocidas por cada uno de nosotros. Será hasta las 2 de la tarde, Dios mediante, hora de acá, que son las 3 de la tarde, hora de Puerto Rico, en que estaré nuevamente con ustedes para continuar dándole a conocer a ustedes las cosas que deben suceder en el tiempo del fin, para que así nos coloquemos correctamente en el programa divino y recibamos todas las bendiciones de Dios. Muchas gracias por vuestra amable atención, amigos y hermanos presentes y televidentes a través de Galaxy 7 Canal 11, y que Dios les bendiga grandemente, les llene de entendimiento de todas estas cosas que deben suceder en el tiempo del fin. Con nosotros nuevamente dejo a nuestro amigo y hermano Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar esta actividad. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín. Que Dios les bendiga a todos.